Tuvo que trabajar y cuidar de su hermano en la escalera de una calle, sin imaginar que esto pasaría. Félix siempre había sido un niño lleno de mucho amor, que nunca había recibido a cambio el mismo amor y afecto que él ofrecía a los demás. Cuando tenía 5 años, nació su hermano Andrés y desde la primera vez que lo vio, supo que solo a él le correspondía darle a ese niño todo el cariño y la protección que sus padres no le habían brindado a él y que con seguridad tampoco le brindarían a su hermano. Se puso la mano en el corazón y pensó en qué tipo de superhéroe sería para su ahora recién nacido hermanito. Los padres de Félix y Andrés eran el tipo de personas que consideraban como un mero trámite el tener hijos. No les importaba mucho, no tenían dentro de sí una pizca de vocación fraterna. Eran pobres y vivían de lo que hacían en el día, pidiendo limosnas, limpiando parabrisas en los semáforos y a veces robando. Estaban cómodos en lo que ellos llamaban una vida libre. Cuando Félix nació, lo vieron como un problema. A duras penas, lograban tener comida suficiente para ellos dos, como para preocuparse ahora por una boca más que alimentar. Además, el niño también necesitaba otros cuidados y no aportaría nada de manera económica a sus vidas. Fue por eso que el bebé pronto comenzó a dar muestras de desnutrición y varias veces sufría de infecciones por tener que llevar un mismo pañal por varios días, pues su madre compraba solo un pañal desechable por semana y cada día pasaba por agua el pañal usado y se lo volvía a poner. En resumen, era difícil comprender cómo había llegado el niño a cumplir 5 años después de haber sido tratado peor que un perro. A esa edad, Félix ya era muy consciente de la situación en la que vivía y de los malos tratos que sus padres le habían dado, pero por nada del mundo iba a permitir que su hermano tuviera que pasar la misma experiencia. Tal vez Andrés también tendría que aguantar hambre y reutilizar pañales desechables, pero por lo menos lo tendría a él, a su hermanito mayor, para atenderlo cuando lloraba, para enseñarle lo que era un abrazo fraternal y tener a alguien que se preocupara por él y lo protegiera de todos los peligros que esta vida tienen. El tiempo fue pasando y Andrés empezó a crecer. Félix supo desde el primer día que era un niño débil y que tendría que cuidarlo mucho si es que quería llegar a su edad. El bebé, hasta sus 2 años, sufrió constantemente de fiebres y Félix hacía hasta lo imposible para conseguir agua limpia y fresca, para ponerle paños húmedos en la frente a su hermano y así poder bajarle la fiebre. Ante la indiferencia mirada de sus padres, que veían a sus 2 pequeños como un estorbo, Félix se esforzaba cada día por ser un mejor hermano. Las cosas continuaron yendo de mal en peor y cuando Félix tenía 8 años, sus padres le dijeron que ya no podían tolerar más su inutilidad y que no le iban a aceptar más la excusa de cuidar a su hermanito para no salir a trabajar, que si era necesario se fuera a la calle con Andrés, que lo cargara o lo arrastrara, pero que trabajaran o ambos hermanos se quedarían definitivamente sin un techo donde vivir. Fue así que Félix empezó a conocer la calle en todo el sentido de la palabra. Hasta entonces solo imaginaba la miseria y lo violenta que era la pobreza porque la vivía en casa, pero no la había visto en los demás ni de cerca. No sabía que era un demonio tan grande que abarcaba tantos espacios de aquella ciudad en la que vivía. Conoció a otros niños de su edad con múltiples adicciones y problemas mentales. Supo lo que era robar para poder comer, pero ni las drogas ni el robo fueron nunca opciones para él,
pues ninguno de esos caminos podría ser seguro para el pequeño Andrés, así que decidió trabajar en lo mismo que solían trabajar sus padres, limpiando parabrisas, esperando cada día por el día del cambio de semáforo, que le diera unos segundos para ganarse siquiera algunas monedas. Empezaron a pasar los días de Félix y Andrés. Por las noches, antes de volver a casa, se sentaban en unas escaleras con su hermano, en su regazo, a pedir limosna, vender algunas golosinas que habían podido comprar, y cada noche muy tarde, cuando llegaban a la casa, era requisado por su padre para quitarle todas las monedas que hubiese podido conseguir el niño en ese día, y no le permitían guardar ningún tipo de sencillo, ni siquiera una sola moneda. La alimentación suya y de su hermano seguía siendo igual de precaria. Parecía que tenían menos derechos que los puercos. Aun cuando sus padres recibían un modesto pero significativo ingreso, gracias al trabajo de esos menores, darse cuenta de esto hizo que alertara sus sentidos, pues algo más estaba pasando. Resulta que la madre, que había sobrellevado limpia la mayor parte de sus años en la calle, había caído en el abismo de las drogas, y pronto Félix supo que el fruto de su esfuerzo era destinado para comprar la dosis que ella ansiaba cada día. Entonces, tuvo que tomar una decisión drástica por el bien de él y de su hermanito menor. Él sabía que si seguía en aquella casa, nada iba a cambiar. Las cosas iban de mal en peor y su corazón se estrujaba al ver que el futuro de ellos parecía desalentador y trabajar no servía de nada. Entonces se armó de coraje y salió una mañana de aquel lugar para nunca más volver. Arrastraba sus pies con tristeza, pero a la vez con determinación, llevando de la mano a su hermanito menor, a quien le prometió que nunca iba a dejar de esforzarse para que nada le faltara, llevando consigo como pertenencia un pequeño Superman de plástico que habían encontrado una vez tirado en el suelo. Desde ese momento, la calle no solo sería un lugar de trabajo, sino también un hogar para ellos. Emprendieron camino hacia el otro lado de la ciudad, hacia el lado opuesto, donde sabía que sus padres no irían, y allí eligió Félix el semáforo en el que trabajarían de ahora en adelante. En ese punto de la ciudad no se veía tanta pobreza como la que solía ver a diario, pero en cambio la indolencia de las personas era abrumadora. Pronto supo que debía dedicarse en cuerpo y alma a limpiar parabrisas, porque las limosnas seguramente no le alcanzarían. Las personas que transitaban por las calles ni siquiera lo miraban, y si lo hacían, era únicamente para verlos con desdén, con la sensación de fastidio. Antes estaban expuestos a la miseria y a un dolor generalizado entre las personas que vivían dramas similares. Ahora sufrían por la violencia con lo que la gente los trataba, golpeándolos con palabras y a veces también con puños. Félix lograba recolectar cada día lo necesario para él y su hermano, pero no podía hacer mucho más por él. Simplemente lloraba sin que su hermanito lo notara, rezando a Dios para que su futuro pueda mejorar de alguna manera. El niño, que aún era muy pequeño para comprender la situación en la que estaban, solo miraba y se dormía cada noche acurrucado en los brazos de su hermano mayor. Pero el destino tenía algo guardado para estos niños, un futuro esperanzador. Una mañana muy temprano, la escena de un niño pequeño en sus escaleras abrazando a otro niño todavía más pequeño que él, como protegiéndolo de todo y ante todo, llamó la atención de un fotógrafo que pasaba por allí y que estaba haciendo en esos momentos un reportaje sobre el trabajo infantil. Las imágenes, que fue la portada de este reportaje, cuando finalmente se publicó, pronto le dio la vuelta a toda la ciudad. Sin ellos saberlo todavía,
Félix y Andrés se habían convertido en la imagen más vívida y dolorosa de la pobreza y del trabajo infantil, y a la mañana siguiente, cuando Félix vio que habían varias personas observándolos, pues creyó que se habían cansado de su lastimera presencia y que les harían daño. Grande fue su sorpresa cuando todos, acercándose aún más, le ofrecieron comida. Después vieron cómo les acercaban cámaras y micrófonos y les hacían infinidad de preguntas. Estaban abrumados y Andrés se había puesto a llorar, pues los rostros cargados de ternura y compasión le dieron miedo, pues toda su vida la única cara amable que había visto era la de su hermano Félix. Pero pronto se calmó, comió y probó por primera vez un helado. Ese descubrimiento hizo feliz al niño, que siguió a su hermano cuando los demás lo guiaban hacia algún lugar. Les había conseguido un lugar en su casa de acogida. Cuando Félix vio cómo lo bañaban, le ponían ropa limpia y consentían a Andrés, supo que ese era el lugar y que su suerte por fin había cambiado para bien. Cuando finalmente Félix contó su historia a aquellos que ahora los cuidaban, a ambos, hubo algunas personas que le preguntaban con profundidad cuál era la forma en la que ellos habían sobrevivido todo este tiempo. Félix simplemente miró al cielo y luego miró a las personas que le preguntaban esto y les dijo: cada día rezaba a Dios por un futuro mejor y me prometía a mí mismo y a mi hermano que de alguna manera algún día todo mejoraría. Si tienen fe en que algo puede pasar y confían en Dios, lo más probable es que Él los bendiga muy pronto. Las personas quedaron sorprendidas ante esta profunda, sencilla, pero maravillosa respuesta de aquel menor que había cuidado a su hermano todo este tiempo. Félix y Andrés son ahora dos hombres que con el amor como bandera dedican su vida a rescatar niños de la calle para brindarles toda la protección que nunca recibieron de sus padres y que ahora ellos, gracias a su posición, pueden brindar. Amigos, hasta aquí esta historia del día de hoy. Si conoces algún caso parecido, recuerda dejarlo en los comentarios para que todos juntos podamos reflexionar sobre el amor y la compasión por los demás. Recuerda dejar tu like en este video si te gustó y suscríbete a este canal activando la campanita para que no te pierdas de más historias. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.